Hoy les quiero compartir mi experiencia, cómo fue que yo me hice musulmana siendo costarricense. Muchas personas me lo han preguntado y siempre lo contesto en mis directos, pero siempre llegan personas nuevas. Así que lo voy a contar por acá por mientras me pongo una mascarilla para quitar los barritos. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo buscaba una niñera para mi hijo y no encontraba buenas niñeras. Pasé como una tiendita latina y le pregunté a la muchacha si sabía de alguna niñera. Y ella me dio el contacto de una muchacha y me dijo, ella es niñera, pero es musulmana. La reacción de ella. O árabe, no me acuerdo si fue que dijo árabe o musulmana. Yo le dije, bueno, no hay problema, pásame el número y ahí vemos. Yo estaba buscando niñera porque yo tenía que empezar a trabajar. Bueno, le doy gracias a Dios por haber conocido a esa señora, primero que todo. Yo llegué, mi hijo tenía como 10 meses, 9 meses por ahí. Y estaba súper acostumbrado a mis brazos. No le gustaba que alguien más lo alzara, o para dormirse o cosas así. Y siempre me quería a mí. Pero cuando mi hijo vio a la señora, yo llegué, toqué la puerta, y ella me dijo, bienvenida, no sé qué. Yo hablaba muy poquito inglés en ese entonces. Entonces la señora muy amablemente me recibió en su hogar. Cabe recalcar que en el momento que entré a su hogar, se sentía como una paz, algo que no había sentido antes. Quiero aclarar que yo no tenía religión. Yo practicaba, yo iba a la iglesia adventista años anteriores de que yo llegué a Estados Unidos. Pero yo había dejado de ir a las iglesias y me había enfocado solamente en creer en Dios, sin participar en ninguna iglesia. Entonces la señora, cuando me recibió en su hogar, muy amable y todo, obviamente uno siempre, como es una cultura nueva, una nueva religión que yo nunca había escuchado, entonces yo estaba muy curiosa. Pues mi hijo la amó, yo dije, bueno, mi hijo le cae bien, quiere estar acá, vamos a darle la oportunidad. Con el tiempo, cuando yo iba a recoger a mi hijo no quería irse de la guardería, siempre quería estar allí con ella. Y ella decía, mira, ya no me mandes comida, porque yo le listaba el lonche a mi bebé. Me dice, ya no le mandes comida, yo se la hago, porque él no se quiere comer tu comida, se quiere comer la comida que yo hago. Y yo, está bien, así yo no me levanto temprano a hacerle comida. Ella dijo que se la hacía. Pues mi hijo amaba estar ahí. O sea, gente, cuando le digo que mi hijo yo le iba a recoger y lloraba prácticamente porque quería estar ahí, no les miento, era así. Poco a poco yo le fui preguntando a la señora cosas, ¿por qué te cubres el cabello? ¿De dónde tú eres? Porque cuando a veces yo llegaba a recoger a mi hijo, ella estaba rezando, así con la frente en el suelo. Y yo le decía, ¿cómo es que ustedes rezan? ¿A quiénes le rezan? Y ella me explicaba algunas cosas, pero en ese entonces yo no entendía mucho porque yo no hablaba inglés. Con el tiempo ella me preguntó, ¿qué religión practicas? Y yo le dije, mira, yo no tengo religión, yo solo creo en Dios. Y ella me dijo, qué bueno, me alegró mucho. Y yo como, ¿qué onda? ¿Por qué se alegra? ¿Verdad? Yo andaba una pulsera que era del ojo turco o de la mano de Fátima, no recuerdo. No recuerdo cuál era, pero alguna de esas pulseras era. Y yo le dije, mira, ¿esto es lo que ustedes creen? Y me hace ella, no. Digo yo, sí, esto es árabe. Ella me respondió que los musulmanes son monoteístas, que no creen en ninguna imagen, dígenes o cosas que traigan suerte, como la pulserita roja, no sé, como que piensen que algo, que un collar les va a traer suerte o protección. Los musulmanes no creen en nada de eso, es totalmente pecado. Ella me empezó a explicar de que ellos no creían en ese tipo de cosas, que ellos solo le pedían protección a Dios, a Allah. Entonces, ella me vio interesada en el Islam. Poco a poco me regalaba cositas como comida y cosas así. Y me decía, mira, es que es Ramadán y yo cocino mucho en Ramadán. Entonces te voy a hacer comidita y te voy a invitar de la comida tradicional de mi país. Y yo, perfecto, porque yo soy comelona. Me encanta probar nuevas comidas.
Cabe recalcar que ella sabía que yo trabajaba mucho y llegaba a recoger a mi hijo muy de noche, 7 de la noche. Y ella entonces, para que yo no cocinara, le daba comida a mi hijo y me alistaba como un gallito, una comidita para mí, para que yo no tuviera que cocinar. Y yo le dije, ¿qué es el Ramadán? Y me dice, es el mes sagrado de nosotros los musulmanes. Ayunamos, rezamos mucho. Yo me acuerdo que le decía yo, pero ¿cómo ayunan? Y me empezó a explicar que desde que salía el sol ya no comían, hasta que se oscurecía, hasta que anochecía, ¿verdad? Hasta que se ocultara el sol. Y yo, ¿cómo es eso? Y entonces yo empecé a preguntar mucho. Entonces ella me vio como de que esta muchacha está muy curiosa, dijo que solo creía en un Dios, no es idólatra. Entonces vamos a regalarle un Corán. Y un día llegué a recoger a mi hijo y me tenía este Corán. Este Corán me lo regaló ella. En inglés. Está como en inglés y en árabe. Pues yo me sentí muy honrada porque me gustó que ella quisiera compartir su religión. Yo tenía mucha pena a veces de hacer preguntas, pero igual las hacía porque yo soy como el burro de Shrek, soy muy curiosa. Entonces, lo empecé a leer con el poquito inglés que tenía y vi que era muy similar en ciertas historias a la Biblia, que hablaba de Moisés, de Jesús, de María, de todo, ¿verdad? Entonces yo me empecé a interesar. Empecé a seguir mucha gente también en TikTok, en Facebook, musulmana, y los veía como el pan árabe. Había otras muchachas que hablaban del Islam en ese entonces. Estoy hablando de esta historia desde hace 5 años, ¿ok? Esto ha pasado desde hace 5 años. Pues no les voy a mentir, yo le di un poco, le comenté a mi mamá y a un familiar que era muy parecido el Islam a lo que uno conocía como en el cristianismo, algunas cosas y todo, que yo pensaba, una veces piensa que tal vez en el Islam adoran que una vaca, un elefante, pues no. En realidad nosotros no tenemos ninguna imagen para no hacer idolatría. O sea, es totalmente una religión monoteísta. Entonces, yo lo dejé leer por un tiempo. Luego pasé por mucha depresión y empecé a volverlo a leer. Pasó, yo creo que la pandemia, si no me equivoco, y duré un tiempo de no llevar a mi hijo a la guardería. Y mi hijo estaba teniendo problemas de dormir, muy feos, que apuntaba al closet y decía, mamá, hay un monstruo. Entonces yo no sabía qué hacer. Y un día le consulté a la niñera de mi hijo que cómo hacía ella para que mi hijo se durmiera, porque mi hijo tenía mucho miedo. Y ella me contestó, mira, yo le pongo el Corán, las recitaciones del Corán a los niños para que se duerman en el daycare y les encanta y se duermen muy bien. Pues no, ella me dijo, póngale esto. Se lo puse, la recitación del Corán, y mi hijo se durmió en 7 minutos, rapidito. Cuando yo estaba viendo en el video de YouTube la recitación, yo podía leer un poco que hablaba cosas de Dios y cosas muy bonitas. Entonces yo dije, ay, me volví a interesar un poquito más en la religión y empecé a investigar un poquito más. Pasé por ustedes saben, en Estados Unidos uno vive solo, la familia que hay acá, pues a veces no actúan como familia, son groseros y te tratan mal. Entonces tú caes en una depresión, o caes en el alcoholismo, o en cosas malas, o en depresión, o en todas las anteriores. Uno acá se siente a veces muy solo. Entonces yo le mencioné a la niñera de mi hijo que me había separado del papá de mi hijo, y ella me dijo, mira, mi niña, tú ocupas a un hombre musulmán que te cuide, que te proteja, que te ayude con el niño, porque ella sabía que él tenía problemas con el papá de mi hijo porque no ayudaba tanto, ¿verdad? Y que yo tenía que trabajar mucho. Y yo le decía, ¿qué es que musulmán? Ay, Dios mío. O sea, sí sabes. Y ella me decía, mira, ¿tú quieres ser musulmana? Y yo dije, mira, admiro mucho a la mujer musulmana, pero no creo ser digna de ser musulmana. Familia, voy a hacer parte 2. Así que vayan a mi perfil porque no me va a dar el tiempo.